Desde que yo era niña, ella también lo era, aunque en realidad era mayor que yo. Mi ventana daba enfrente de su ventana. Bastaba abrir un poco la mía para mirarla ahí, asomada siempre como una pintura de Rubens. Generalmente estaba peinada con media cola y a los lados de su cabeza asomaba un moño que siempre era del color del vestido que traía puesto. Mi cabello era de una melena corta y yo solo tenía un listón de color blanco, pues el reglamento del colegio así lo requería, y el bolsillo de mi madre no daba para darme un arco iris en listones. Mi nana me llevaba el chocomil a la cama. Lo preparaba con un huevo crudo por indicación de mi madre, según ella para estar mejor vitaminada. Siempre fui un problema con la comida. Mi madre vivía de malas y preocupada por mi apatía alimenticia. Éramos 9 hermanos en la mesa. Me servían a mí primero y era la última en levantarme. Casi siempre me ganaba unos cuerazos por no querer comer. Ahora soy una gorda amante de los embutidos y los antojitos regionales. Quisiera que estuviera mi madre para que me pusiera una tranca en el esófago. A las 12:30 salía yo del jardín de niños. Iba mi hermana mayor por mí a la escuela. Cuando llegaba a mi casa, ella, la niña, ya estaba asomándose por su ventana, con su moño en la cabeza y su vestido de manga bombacha y cuello de encaje. Tenía una mirada extraña. A veces parecía dulce y otras te fulminaba con ella. A veces me sonreía y otras peleaba conmigo sacando su lengua o arrugando su nariz. Yo entré a la primaria y ella seguía modelando sus moños desde su ventana. Siempre nos quedábamos mirando una a la otra. Entonces pensaba que me encantaría quedarme en casa como ella todo el día y no tener que ir a la escuela. Pero también la escuela tenía sus momentos de diversión. Por la tarde, después de hacer mi tarea, podía sentarme en el quicio de la puerta y jugar con mi muñeca. Lo hacía con toda la crueldad que caracteriza a los niños, para que ella desde su ventana me viera y deseara jugar conmigo. Yo brillaba sus listones, pero ella mis juguetes. Cuando me veía salir se ponía feliz y me veía jugar con una sonrisa en los labios, pero repentinamente cambiaba de estado de ánimo. Estiraba sus manos como queriendo alcanzar mi muñeca. Me hacía gestos de pelea, sacaba su lengua y arrugaba su nariz. Sus afónicos gritos y llanto eran incontenibles. Yo recogía todo apresuradamente y me escondía tras la puerta y por las rendijas podía ver cómo trataban de quitarla de la ventana. Su madre desesperada le decía: «No, Rosario, suéltate». Pero sus manos se volvían los barrotes mismos y comenzaba a golpear su frente contra ellos. Entonces la soltaban y la dejaban seguir ahí. Le faltaban algunos dientes y otros estaban rotos, resultado de esos encontrones con su ventana. Solo un día a la semana la veía salir, los jueves. De la cochera de su casa salía un vehículo de modelo antiguo y ella iba atrás siempre, mirando por el vidrio trasero como lo hacía desde su ventana. Los listones de su lindo moño se agitaban con el aire que entraba de las ventanillas del auto. La ventana de su casa permanecía cerrada todo el día. Cuando regresaban, ella venía en la misma posición. Dicen que la llevaban a misa y a visitar a unos parientes que vivían en un municipio cercano. Pasaron los años y una tarde perdí el interés de observarla. La adolescencia me tenía muy ocupada. La entusiasta vida de los 90, su música, su moda y todo lo que imperaba en ella eran un remolino de colores fosforescentes. Yo estrenaba a los 17 y ella seguía siendo una niña. Desde su ventana veía pasar la vida de los demás. Yo entraba y salía de casa, de la escuela, los amigos, el novio. Llenaban cada momento de mi existencia. Una madrugada escuché un llanto muy lastimero que me hizo despertar y agudizar el oído. Pude percatarme que venía de la calle. Me levanté y despacio entreabrí la puerta de mi ventana para ver qué pasaba afuera. Era ella, la niña. Desde su ventana miraba al cielo y lloraba. Por primera vez vi su cabello suelto. Era larguísimo, castaño,
brilloso, realmente muy lindo. Traía un listón rosa en la mano y lo agitaba como despidiéndose de alguien que iba volando, alguien que iba hacia el cielo. Por la mañana el barrio estaba de luto. Doña Trinidad había fallecido. Era la madre de la niña de la ventana. Murió en la madrugada. Pero dicen que sí se alcanzó a despedir de su rosario, de su niña. La velaron en la cochera de su casa, pero la niña no dejó de llorar durante el velorio, aferrada a los barrotes de su ventana. Su llanto era quedito, mirándose al cielo, agitando su listón. Fue inútil tratar de quitarla de ahí. Dicen que doña Trinidad tenía 47 años cuando nació la niña. Fue un caso insólito. Don Arnulfo, su padre, tenía casi 65. Cuando la niña cumplió 5 años, don Arnulfo murió. Entonces, doña Trinidad se dedicó en cuerpo y alma a su pequeña hija. Todos los vecinos comentaban que ahora, ¿quién sería a cargo? La niña tenía una hermana mayor, Paula. Nunca se casó. Trabajaba en una farmacia y a veces hacía guardia de noche. Don Arnulfo había dejado buena pensión y de allí doña Trinidad y la niña vivían sin apuros, pero también sin muchas pretensiones. Ahora solo tendrían el sueldo de Paula. Dicen que Paula odiaba a la niña porque la culpaba de su eterna soltería, ya que los pretendientes, al conocer a la hermanita, pues optaban por alejarse y así evitar descendencia con problemas congénitos. Paula le lloró mucho a su mamá. Dicen que el remordimiento desbordaba su corazón. Fueron muchos años de reproches. Paula se dio al vicio. Fue el único que estuvo dispuesta a cobijarla. El alcohol le daba consuelo y alegrías. También le recordaba lo miserable que era su vida. Entonces el llanto se apoderaba de ella, cortó su cabello e impidió que volviera a crecer, como vengándose de ella misma. Abandonó su casa, se abandonó a ella, ocultó su feminidad, se desaseó, perdió el trabajo, el automóvil, su virginidad y su dignidad. Perdió hasta la memoria, o mejor dicho, no quería recordar que tuvo una familia. Eso le dolía más que nada. La niña de la ventana jamás volvió a lucir sus lindos listones. Se fueron destiñendo al paso del tiempo, se fueron deshilachando como un reflejo de su vida. Paula se dio a conocer como la terremoto y se fue a vivir a la zona de tolerancia. Los vecinos nos hicimos cargo de Rosario, la niña de la ventana. Pero una tarde se fugó de su casa, descalza, corrió a mitad de la calle, nadie la pudo atrapar. Decía que era un papalote y de verdad parecía que volaba. Todos sus listones estaban amarrados a su cintura y eran la cola del cometa humano en el que su imaginación la había convertido. La buscamos hasta en auto por varios días, se puso anuncios en el periódico, se avisó a las autoridades y nada. Paula hizo caso omiso al respecto. Se empinó la botella y siguió el curso de su triste vida. Nunca se supo más de Rosario. Los vecinos cerraron la puerta de la casa por fuera. Por dentro todo se quedó inmóvil. Ni Paula pudo volver a entrar. Tampoco quería hacerlo. Su eterna borrachera la llevaba a la ventana, quedaba tirada, llorando, agarrada de los barrotes, mirando desde la ventana hacia adentro, esperando verse en el interior. El frío de afuera le recordaba cuál era ahora su lugar. Un verano, los chiquillos de la cuadra corrían por las calles persiguiendo el carro que publicitaba la llegada del circo. Mi hija de 5 años pidió que la lleváramos al circo. Fuimos a la primera función. Lo tradicional, malabaristas, elefantes, trapecistas, caballos, chimpancés, payasos. El dueño del circo era un enano muy simpático. Estaba a cargo del espectáculo de los payasos y era un gran trapecista y malabarista, con un equilibrio impresionante. Corría de pie, sin protección alguna, encima de un pony. En el vuelo se tomaba de las manos de un trapecista que lo aventaba a otro que estaba más arriba. Y este, a su vez, daba un salto mortal con varias vueltas hasta caer en una red. De la red saltaba y caía otra vez en el pony como acto final. La gente lo ovacionaba. Se sentía que el circo se venía abajo. En eso salía una enanita payasa con un sartén en la mano y unos tubos en la cabeza.
que se había ido a andar a caballo y no había terminado con el aseo de la casa. Las carcajadas y los aplausos se mezclaban. La enana tenía algo en particular que llamó mi atención, pero no dije nada. Esa noche Paula volvió a llorar al pie de la ventana de su casa. Se adivinaba que en varias noches no había dormido. Se quedó como de costumbre dormida, colgada de los barrotes de la ventana. Entrada la madrugada, un lujoso auto que traía pegada publicidad del circo se detuvo a un lado de la casa de Paula. Mi sorpresa fue grande cuando vi bajar a la enana. Su cabellera larga, ondulada y castaña me hizo adivinar que se trataba de la niña de la ventana. Abrazó a su hermana y con ayuda de otra persona se subieron a la parte de atrás del auto. Cuando el auto arrancó, desde mi ventana pude ver el rostro feliz de Rosario. Me sonreía y con una mano me decía adiós desde la ventana trasera de su auto hasta perderse al final de la calle.